uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con los santos y fieles redimidos en la preciosa sangre de Jesús. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nivel global a la Iglesia del Señor Jesucristo, a los pastores, profetas, evangelistas, a los servidores en la obra del Señor, a los cantores, a los músicos, a los intercesores. Que la paz de nuestro Señor Jesús gobierne vuestras mentes. Él esté allí produciendo paz en tu corazón, seguridad, tranquilidad y tengas reposo, creyendo que estamos del lado del equipo ganador, que para la iglesia no se han escrito palabras de fracaso ni de derrota, sino de victoria por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. A nivel local, quiero también saludar a nuestros hermanos ancianos, diáconos, colaboradores, a los hermanos de ministros de la alabanza y también a nuestros pastores fundadores del Ministerio de la Reconciliación, que tiene como sede principal en la ciudad de Barranquilla a nuestros hermanos Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma. Gracias por concederme esta oportunidad y privilegio de poder dirigirme a esta amable audiencia, a esta iglesia virtual, por el momento virtual, pero que la palabra del Señor está surcando cada vida, tocando sus corazones a través de la conectividad en los diferentes dispositivos, tablets, computadores, televisores inteligentes, allí donde tú estás recibiendo la palabra del Señor. Cree que Dios hoy hablará a tu vida. Abre tu corazón para que esta palabra te sea de provecho. En esta noche vamos a compartir un tema al cual hemos titulado Batalla espiritual por la mente. Es bastante llamativo este tema, si se dice así. Lo repito, batalla espiritual por la mente. El título que tiene esta enseñanza en la noche de hoy. Y quiero compartir la lectura de la palabra del Señor tomando la carta que el apóstol Pablo escribía a los hermanos de Éfeso en el capítulo número 6, epístola a los Efesios, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Importante lo que dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. Verso 12. Aquí nos da enseguida la advertencia y nos da claridad de que tenemos una lucha y contra quién es esta lucha. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Señor. Habiendo acabado todo, podremos estar firmes porque nuestra
confianza, nuestra seguridad no está en nuestra habilidad, no está en nuestra condición, en nuestras experiencias, sino en tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Acompáñame a orar, entregarle este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecir tu nombre, exaltarte, reconocerte una vez más como nuestro Señor, nuestro Rey, Redentor, Libertador. Creemos y hemos sido enseñados que nadie es suficiente para hablar y proclamar tu palabra, tu evangelio, si tú no estás con Él, si tú no le guías, si tú no le unges, si tú no le respaldas, Señor. Sin la unción de tu Espíritu Santo, estas serían palabras elocuentes, palabras que hablen de humana sabiduría, aunque citen textos bíblicos, pero con la ayuda y la unción y el poder de tu Espíritu Santo, ella puede cumplir el propósito por el cual tú la envías en esta noche, Señor. Padre, tú sabes y conoces los corazones, las mentes, las vidas que están ahí receptivas a este mensaje. Salva al perdido, liberta al cautivo, sana al enfermo, trae consolación a tu pueblo, anima al caído, restaura al que ha caído, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti daremos toda la gloria, la exaltación y la alabanza por cualquier reconocimiento que podamos recibir. Te lo endosaremos a ti, el único merecedor de ser exaltado, Señor. Amén. Y vamos a disponernos entonces, mis hermanos. Les recuerdo el tema: batalla espiritual por la mente. Quiero iniciar esta predicación de la siguiente manera. Desde que llegamos al mundo, que nacimos, vinimos y vimos y contemplamos la maravilla del Señor de la creación, todo ser humano lo hizo en una condición espiritual de muerte, siendo enemigo de Dios, separado de Él, siendo aborrecedor de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor, y en una total y absoluta derrota. Por causa de la herencia pecaminosa que recibimos de Adán, el cual fue la cabeza representativa de toda la raza humana. Al caer Adán, el primer hombre, en pecado, este pecado, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, del 12 adelante, este pecado pasó a todos los hombres, y al pasar el pecado, de igual manera pasó la muerte. Hombre se constituyó entonces en un muerto espiritual y merecedor de la muerte eterna. Pero damos gracias al Señor que Dios tuvo misericordia y desde un principio dio promesas de redención en la cual la humanidad podría ser reconciliada con el Dios creador, el Dios de misericordia, y obtener entonces los beneficios de la salvación a través de Cristo Jesús y ser restituido a la comunión con su Padre eterno. La primera pareja creada por Dios, la Biblia les llama y los identifica como Adán y Eva, y de ellos nos dice que estaban en un lugar de paz, de hermosura, donde Dios, todo lo que lo había hecho, todo lo que Dios había creado, Dios al final siempre dijo, todo era perfecto, era hermoso, perfecto, porque Dios no hace nada en imperfección. Todo lo que lo hace a la perfección para la gloria de su nombre. Esta primera pareja recibió de nuestro Señor ordenanzas, mandamientos, y solamente Dios demandaba de ellos obediencia a esos parámetros establecidos por el Señor. Dios le dio la tierra en mayordomía para que la sojuzgase y le concedió a Adán el privilegio de ponerle nombre a los animales. Pero esta primera pareja
mantuvo un diálogo. Especialmente la Escritura nos dice que Eva, la mujer, ante un personaje tenebroso, sutil, engañador, que aparece de pronto en el panorama bíblico como de la nada, pero la Biblia nos dice que Dios lo había arrojado de su presencia, porque este personaje, que era un ángel de luz y de perfección, se rebeló en contra del Señor y Dios lo arrojó de su presencia. Al arrojarlo de su presencia porque quiso tomar el lugar de Dios, él vino a fastidiar lo que Dios más ama, lo que Dios había creado al hombre, al cual había hecho a su imagen y semejanza, poniendo en la mente y el corazón de los primeros hombres el servirle, el honrarle, el de llevarle alabanzas al Señor. Pero estos hombres, Adán y Eva, estos seres creados por Dios, perdieron la batalla de su mente. Ojo que aquí comenzamos a dar los primeros tips de lo que quiero compartir en esta noche. Adán y Eva perdieron la batalla de su mente al ceder a los encantos sutiles y engañosos de Satanás, con su célebre frase de combate, que hoy en día, estamos en pleno año 2022, en el mes de octubre, esa frase que él dijo allá en el huerto de Edén en el principio, esa frase sigue haciendo daño en el corazón de los que oyen la voz de Satanás y le obedecen. ¿Cuál es esa frase? Esa frase dice, con que Dios dijo. Con esta frase él derribó los argumentos, toda la palabra que Dios había sembrado en el corazón de Adán y de Eva, y le robó la palabra y sembró la duda y los puso a desear y a codiciar el ser iguales a Dios. Esa frase sigue haciendo daño en el día de hoy. Esta prédica es una confirmación que tenemos una batalla contra un adversario que no podemos ver, pero que él tiene la facultad de poder conocernos, porque en un tiempo, en nuestra pasada manera de vivir, seguíamos la corriente de este siglo, donde él era el esclavo y el dueño de todas las almas, hasta que Cristo Jesús, por su inmenso amor y misericordia, las arrebató a precio de su sangre, a precio de su vida, comprándonos en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo, y nos separó, nos apartó para la gloria de su nombre. Cuando la verdad del evangelio llegó al conocimiento de nuestras vidas, esa verdad nos hizo libres. Entonces Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, desde el principio de la creación, el ser humano está en una constante guerra de carácter espiritual. Especialmente quien tiene que estar apercibido, tiene que estar atento, tiene que saber que hay una guerra, un conflicto que no se libra con armas terrenales, sino con armas de carácter espiritual. Son los hijos del Señor, los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios, los lavados en su sangre. Este mensaje en la noche de hoy es un llamado de advertencia para estar apercibido que tenemos un enemigo, aunque está derrotado. Óigalo bien, sepa que él está derrotado. Y este enemigo sabe que le queda poco tiempo. Él anda buscando, como dijo el apóstol Pedro, como león rugiente a quien devorar. Tenga en cuenta esto que estoy diciendo. Tenemos un enemigo de carácter espiritual, tenemos una batalla de carácter espiritual, la cual solamente podremos librar con armas espirituales que Dios nos provee a la luz de la palabra. Podemos estudiarlo, y que tenemos un enemigo que está vencido, fue vencido, despojado de sus armas en la cruz del Calvario, puesto en vergüenza, pero este enemigo sabe que a él le queda poco tiempo antes de ser lanzado, arrojado al lago de fuego
que arde en fuego y azufre. Entonces, él lo que está haciendo es, ha propuesto en su mente, yo no me voy solo, yo voy a tratar de llevarme conmigo a más de uno. Y lo ha hecho a través de la historia de la humanidad. Doy gracias al Señor Jesucristo que en nuestra congregación, Ministerio de la Reconciliación, no utilizamos el púlpito para magnificar la maldad, la crueldad demoníaca del diablo, cuando nosotros como predicadores, ministros competentes de este nuevo pacto, que hacemos parte de la familia del Señor y miembros del Ministerio de la Reconciliación, lo mencionamos. Es para reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Lo hacemos para desenmascararlo y para que él, el diablo, sepa que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo no ignoramos sus maquinaciones. Me motivó a mí en lo personal predicar este mensaje por las últimas enseñanzas recibidas por nuestro hermano ministro competente, Joao Salazar, en los temas que él tituló No tenemos lucha contra sangre y carne y no militamos según la carne. Y también en la enseñanza en audio que compartimos, un audio que compartimos en la predicación de nuestro pastor Freddy Palma, tema que tituló Venciendo al Padre de Mentira. Eso me motivó a mí a seguir, tratar de imitar la predicación de mis hermanos y poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Satanás fue un ángel al servicio del Señor que se rebeló contra su autoridad, queriendo usurpar, tomar el trono de Dios y recibir la adoración, pero se convirtió en diablo, se convirtió en adversario, en acusador, en engañador de los hermanos, en homicida, en destructor, etcétera, y etcétera. Podríamos describir muchas formas en que la palabra habla de él, especialmente en qué se convirtió este ángel que fue hecho originalmente en perfección. Se convirtió en un acérrimo enemigo de Dios y por consiguiente de su amada iglesia. O sea que si este enemigo de Dios la enfiló contra el Señor y se atrevió a retarle en su trono, en su presencia, en su cara a cara, de tú a tú, él no va a respetarte a ti, ni me va a respetar a mí. Él no va a jugar con nosotros. Él viene con todo a tratar de destruirnos, a tratar de separarnos de la comunión con el Señor, a tratar de robar la palabra que ha sido sembrada en nuestras mentes y en nuestros corazones, a perturbar nuestra mente con pensamientos de toda clase, de todo tipo. Cuando hablamos de pensamientos que vienen a nuestra mente, casi siempre lo relacionábamos con pensamientos en la parte de la lujuria, de la lascivia y todas estas cosas. Pero también vienen pensamientos de ira, de inseguridades, de enfermedades, de temores, de que nadie me ama, nadie me quiere, no me tienen en cuenta. Y ese tipo de pensamiento que él envía, dardos, saetas, sutilmente a las mentes de los hijos del Señor. Pero hoy vamos a demostrar por la Escritura de que es un enemigo vencido y que Dios en Cristo Jesús nos dio victoria por medio de su bendita palabra. Por su muerte y resurrección hemos sido constituidos en más que vencedores. Todo hijo de Dios, todo, oigan, sin excepción alguna, todo hijo de Dios debe estar consciente que ha sido llamado a ser parte del ejército de Dios, como buen soldado de Jesucristo, no como cualquiera, no como un grumete, no como alguien que va a prestar un servicio social a través de la milicia, sino como buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado, para poder ejercer autoridad sobre las tinieblas, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos y poder reprenderlo en el nombre de Jesús, cada soldado, llámese hijo, oveja,
miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, piedra viva, como usted quiera llamarse, como la Biblia nos identifica, todo miembro del cuerpo de Cristo, debemos entender que debemos estar bajo autoridad espiritual para poder tener autoridad sobre el mundo espiritual de maldad. Debemos estar sometidos a la autoridad pastoral que ha sido delegada en tu pastor y en nuestro pastor. En nuestro caso, hermano Freddy Palma y pastora Silvia Díaz de Palma. De esa manera sencilla podemos nosotros ejercer autoridad espiritual, reconociendo los principios de autoridad, el sometimiento de los unos a los otros, sabiendo que ninguna casa dividida podrá prosperar. Si hacemos parte de una familia, de una congregación, de una iglesia a nivel local, debemos todos estar plenamente convencidos de lo que creemos, hablar todos una misma cosa, tener la misma mente, que es la mente de Cristo, la palabra del Señor, y poder presentarnos como buenos soldados de Cristo Jesús, aprobados para toda buena obra. En el ejército de Dios no hay cabida, no hay espacio para soldados rebeldes y mucho menos para los desertores, aquellos que inician la carrera, la milicia, y en medio del conflicto armado, por cualquier diferencia que tengan, se abandonan el campo de guerra y dejando a sus hermanos en pleno conflicto espiritual. Ahora, muchos preguntan, ¿quién creó a Satanás? Esa es una pregunta que siempre ha rondado en el corazón de la gente, aún de inconversos, de cristianos, de gente que dice y se identifican como ateos, que la Biblia no les llama ateos, sino necios. Siempre se preguntan, ¿quién creó a Satanás? La Biblia nos dice que Dios creó un ángel en perfección, pero este ángel escogió hacer el mal y transferir toda su perversión a la raza humana. Este ángel, la Biblia le llama como protector, lo cual podría indicarnos que tenía una posición de privilegio ante la presencia del Señor. La Biblia también describe cómo eran sus vestiduras y ella da algunos datos, que eran hermosas, hechas de toda clase de piedras preciosas y que brillaba. Estas piedras tenían la característica de brillar, hermosa, de hermoso parecer. Pero Satanás, el adversario, el enemigo, él creyó que el brillo de su belleza y el esplendor eran por la gloria de él. No entendió que el brillo que él tenía de esas piedras, topacio, jaspe, carbunclo, todas las que la Biblia describe allí, eran por la gloria de la presencia de Dios que estaba delante de él. Y él se rebeldizó en contra del Señor porque quiso ser Dios. Desobedeció la palabra del Señor y quiso tomar el lugar del Señor. Dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios. Utilizó una terminología, una fraseología de carácter rebelde. Ahora, si este enemigo, lo repito, no respetó a Dios, rebelándose contra él, tentó a Dios encarnado en Jesús allá en el desierto, en el tiempo que Jesús se apartó para estar en ayuno, en oración, en comunión con el Padre, no podemos nosotros pensar que Él está interesado en jugar con los hombres. La misión, su naturaleza, es hurtar, matar y destruir. Satanás, lo que él sabe de matemática es dividir y restar. Él no sabe sumar ni multiplicar. Él viene a robar y a destruir. Ahora, en el ámbito espiritual se libra una batalla, hermanos, de grandes dimensiones que no son comparadas con nada, con la Segunda Guerra Mundial, ni con las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki, ni el conflicto actual que se vive entre Rusia y Ucrania. Esta es una batalla
que no se utilizan misiles, ni cohetes, ni bombas nucleares. Este es un conflicto que debemos entender que es un conflicto de carácter espiritual. Y en este conflicto hay dos mundos, hay dos reinos. Uno al que llamaremos un reino de carácter natural y hay otro, un reino o mundo de carácter espiritual. ¿Cuál es el mundo natural? Sencillo, hermano. Es el mundo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Podemos ver la creación. En nuestro caso, estamos viviendo en la ciudad de Barranquilla. Podemos ver la ciudad, conocer lugares, barrios, otras ciudades del país, otros países. Eso es el mundo natural. Pero hay un mundo que es de carácter espiritual, que no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero que también es tan real como el mundo físico, con la gran diferencia que no lo podemos ver, lo cual hace que muchos duden de su existencia. Ahora, como muchos dudan de la existencia de Satanás, no lo pueden ver, lo dibujan de manera caricaturesca con un rabo, un trinche, un tenedor de color rojo. Algunos en el área del deporte llaman a su equipo los Diablos Rojos, el otro los demonios y los demonios de Tasmania, y utilizan un lenguaje figurado para hacer burla, pienso yo, de el mundo espiritual, desconociendo que el diablo, aunque no creas en él existe y tiene subyugado al mundo entero. La palabra nos dice el hermano Juan, el evangelista, el escritor sagrado, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué está bajo el maligno? Porque Adán y Eva, en derecho propio, cuando pecaron, le cedieron la autoridad que le fue delegada como mayordomo de la creación del Señor, le dieron ese derecho a Satanás. Por eso es que él allá en la tentación, Jesús, en el tiempo de oración y de ayuno, le dijo: si postrado delante de mí te humillares y me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a él le pertenecían. Adán se los cedió. Bendito sea nuestro Señor y Dios libertador, Cristo Jesús, que le venció en la tentación por el poder de su palabra. Y de ahí tenemos que aprender a enfrentar a Satanás, a hablarle en el nombre de Jesús, utilizando las armas espirituales, y una de ellas es la eficacia de la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, 10 es un texto bastante conocido. Allí nuestro hermano Pablo, apóstol a los gentiles, utilizando lo que él conocía en su época, la vestimenta de los soldados que hacían parte del gran imperio romano, hace una descripción de sus vestiduras: casco, yelmo, espada, escudos, y lo utiliza para hacer una alegoría, una comparación de cómo debemos vestirnos nosotros de armas espirituales. Y cada una de estas referencias están haciendo alusión o mención a la palabra del Señor. Cubrirnos nuestro corazón, nuestra mente y todo. La espada, que es la espada, que es la palabra del Señor, que penetra hasta lo profundo de las intenciones del corazón del hombre y discierne sus pensamientos. Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas habrá siempre, hermano, una batalla de carácter espiritual. De parte del Señor, en esta batalla, el Señor estará luchando, estará enviando su palabra, estará utilizando predicadores, pastores, evangelistas, para hacer libres a los hombres por medio de la predicación del evangelio de la gracia. Y de parte de las tinieblas de Satanás, para seguir subyugando a todos los que espiritualmente están en su naturaleza adámica, esclavizados en pecado, que no han tenido en cuenta a Dios, que toman decisiones inconsultas, sin ver que ni tienen en cuenta qué referencia bíblica tiene Dios acerca de las decisiones que ellos quieran tomar.
Y por eso es que Dios en la carta a los Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque no le tuvieron en cuenta y sus mentes fueron entenebrecidas. En este campo de batalla, hermano, no hay nadie que pueda decir yo estoy en el campo neutral. No, todos hacemos parte de esta batalla espiritual, tanto inconversos como la iglesia del Señor Jesucristo. Los inconversos hacen parte de esta batalla espiritual porque ellos están esclavos, están sumidos en la prisión donde el carcelero, el amo, el dueño de sus mentes los tiene subyugados en cadenas de pecado, en lujuria, en lascivia, en mentiras, en adulterio, en borracheras, en homicidios, en fraudes, en todo lo pecaminoso, los tiene esclavos. O sea, ningún ser humano puede decir que no hace parte de este conflicto. Todos hacemos parte de esta batalla espiritual. Uno, hacemos parte del ejército del Señor Jesucristo como buenos soldados que predicamos, que hacemos su obra, que nos comprometemos a guardar su palabra y testificamos de sus maravillas y servimos al Señor por gratitud por todo lo que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. Todo ser humano tiene dueño. O es prisionero en su mente de deseos pecaminosos que lo esclavizan, o es libre en su hombre interior por medio de la palabra de vida que sale en esta noche por este púlpito virtual a través de nuestra predicación. Así que si hoy quieres hacer y disfrutar de las maravillas del Señor, disfrutar de todas las promesas del Señor, abre tu mente y tu corazón para que esta palabra te sea de provecho. Hay una batalla de carácter espiritual por la mente. Desde el principio, como lo leímos, como lo hemos dicho, Adán y Eva pecaron porque se dejaron vencer y ceder a la seducción de las palabras que llevaban un sello de maldad, porque su intención era destruir a la creación de Dios. Y fueron seducidos por el engañador, la serpiente antigua, el adversario. El enemigo de Dios y de la iglesia tiene como objetivo poseer. Escucha, hermano, esa es la misión del diablo. Él desea poseer, dominar, capturar toda la atención de la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque él sabe que al tenerla bajo su dominio, podrá corromperla, podrá alejarla de la sincera fidelidad a Cristo, podrá robar la paz en muchos creyentes que no se fortalecen en el Señor y en su palabra, y sembrará en sus mentes y sus corazones dudas acerca de todas las promesas de vida que encontramos en la Sagrada Escritura. Lo pondrá a dudar de la palabra del Señor, lo pondrá a dudar de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Lo hará sentir perdido en momentos cuando ha tropezado y dice, ya pequé, ya me perdí, voy para el infierno, perdí la salvación, porque esa es la obra del diablo, te llena tu mente cuando descuidas la comunión con el Señor, te hace sentir sin esperanza, sin fe, te hace sentir que vas a morir de X o de Y enfermedad, que dice que no conseguirás empleo, que la situación de la economía del país y del mundo cada día está peor, que nadie te ama, que el suicidio es la solución a tus problemas, te hace caer en crisis. Eso son los dardos, la saeta, la maldad, toda esa naturaleza demoníaca que está en Satanás, el adversario, el que se rebeló contra el Señor, la siembra en las mentes, en los corazones, que no tienen la cobertura y la protección, el amparo, el refugio, no se van allá al castillo fuerte que es nuestro Señor. Él es nuestro Dios y libertador. Por eso el salmista dijo que el que habita
bajo la sombra del Altísimo morará seguro, morará tranquilo. Él sabrá que ninguna peste que huele, ninguna pestilencia, ninguna virus, ninguna bacteria caerá sobre el pueblo del Señor, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él dijo: ninguna enfermedad que envíe sobre los egipcios enviaré sobre mi pueblo. Él está seguro, está confiado en esa palabra. Desde el principio de la creación, y vuelvo al mismo arranco, de que siempre tenemos que arrancar. Creo que toda predicación evangelística debe partir de allí, de la caída del hombre, del pecado. Ya desde el principio de la creación, el primer hombre y toda la raza humana que está en este conflicto de carácter espiritual debe entender que Satanás está luchando de diversas formas, busca la manera a través del entretenimiento, de las nuevas leyes, ideologías de género, para cautivar la mente del ser humano. Todo ser humano, esté o no esté consciente de que existe el diablo, que niegue la existencia del diablo, cada humano mantiene una batalla en su mente. Tiene una batalla en su mente, tiene conflicto en su mente. ¿Y esto por qué? Por causa del pecado de Adán, y este pecado pasó a todos los hombres, y aquí entonces tenemos este resultado caótico, espiritualmente hablando, en que vive toda la raza humana. Cada quien quiere hacer su propia voluntad. El hombre se hizo ególatra, el hombre busca ser elogiado, busca ser admirado, quiere la gloria para sí, la que merece el Señor la quiere para sí. Sí, el hombre lo ha llevado a muchos estudios, a mucha capacitación, pero se hace necio en no teniendo en cuenta al Señor, y esto lo ha llevado a la idolatría también, dándole culto a las criaturas antes que a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, nosotros podemos encontrar allí en el capítulo 6, versículo 5, que la palabra del Señor nos dice en ese texto, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí está lo que quiero decir: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que todo designio de los pensamientos, entiendas aquí como pensamiento, la mente del corazón del hombre. La mente del hombre, todo lo que había allí, todo lo que estaba guardado, era de continuo hacer el mal. El sabio Salomón, en el capítulo número 23 del libro de los Proverbios, versículo 7, nos dice en este pasaje de la Sagrada Escritura, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a dejarlo hasta esta parte. Y lo repito: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando aquí la Biblia nos está hablando de corazón, no nos está hablando de el músculo principal del sistema circulatorio, que es el encargado de bombear y de irrigar la sangre por todo el sistema circulatorio, valga la redundancia, sino de todo lo que es el ser humano en esencia, lo que es él por dentro, todo lo que piensa, todo lo que hace, está ahí. La Biblia en repetidas ocasiones y de diversas formas, de diversas maneras, nos aconseja, nos advierte, nos anima para que protejamos nuestra mente, para que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la abundancia de la palabra del Señor. El salmista escribió: sean gratos los dichos de mi boca. En tu palabra meditaré, en tu ley meditaré. Examíname, Señor, a la luz de tu palabra. Examíname en tu ley, en tus dichos meditaré. Y así una y otra vez dice: guardarás. El Señor desde tiempos antiguos exhortó al pueblo de Israel a que guardaran la palabra del Señor en su mente y en su corazón, porque el Señor sabía que ahí fue donde
diablo, Satanás, causó el daño en el ser humano, en la mente. Estamos nosotros como hijos del Señor firmes en esto, que Cristo Jesús nos ha dado armas espirituales para poder vencer esta astucia, estos dardos, estas sutilezas de nuestro enemigo, el diablo. Nuestros pensamientos deben estar firmes, hermanos, en Cristo Jesús. Deben estar claros en la forma de la sana doctrina que hemos aprendido, sin fluctuar, sin dudar. En ningún momento usted puede dudar de la palabra que se predica desde el púlpito de su congregación. En nuestro caso, del púlpito del Ministerio de la Reconciliación, nosotros debemos estar agradecidos por la abundancia de palabra de gracia que brota de allí y que ha sido para nosotros de grande bendición. El escritor Salomón, lo vuelvo a citar en esta noche, dice en el Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí otra vez hace referencia de guardar y habla del corazón. Cuando habla aquí de corazón está hablando, haciendo una alegoría, una comparación con la mente, el corazón, la mente del ser humano. Porque ahí está la batalla del Satanás. Él ataca la mente, te ataca desde que te levantas, te ataca. Vas a fracasar, no tendrás ventas, hoy nadie visitará tu negocio, tus hijos no se convertirán, y está ahí batallando. Pero tú tienes que levantar el escudo de la fe y creer en las promesas del Señor. Creer que Él ha dicho, el que en Él cree será salvo, él y su casa, su familia. Entonces, en esa palabra debemos fortalecer nuestra confianza en el Señor. Ahora, guardar. Guardar es sinónimo de cuidar, de vigilar, de custodiar, de preservar una cosa de cualquier daño. En esta ocasión, entonces, guardemos nuestra mente, nuestro corazón de cualquier daño. Guardémoslo de cualquier daño. ¿De cualquier daño a qué nos referimos? A los ataques de Satanás, a los ataques que él sutilmente envía diariamente contra tu vida y contra la mía. Pablo a los filipenses les escribió: en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que haya virtud, dice, en esto pensad. Ahí está hablando de la mente, o sea, que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la abundancia de la palabra del Señor. El corazón, espiritualmente hablando, no, lo repito, no es un músculo encargado de enviar la sangre por todo el organismo, sino el que muestra todo lo que hay en nuestro interior. La mente de un hombre refleja lo que él es en su interior. De ahí que Dios examina el corazón de un hombre y no se fija simplemente en las apariencias externas, en lo que el hombre aparenta. Así que Dios, por eso encontramos a Cristo Jesús en los evangelios hablando acerca de la oración. Él identificaba al publicano y a un fariseo que se jactaba, y dice que oraba consigo mismo, mientras que el publicano no se dignaba ni siquiera a levantar la mirada ante el Señor. O sea, Dios conocía el corazón del ser humano. Dios conocía a Natanael cuando lo llamó, le dijo: yo te conocí cuando estabas debajo de la higuera. Ya lo conocía su mente y su corazón. Dios le dijo al sacerdote Samuel cuando le envió a la casa de Isaí para ungir al segundo rey de Israel, que no se fijara en la apariencia física de los hijos de Isaí, porque Dios busca es el corazón en la mente del hombre. Así que Dios está interesado en que guardemos nuestra mente, porque de Él, del corazón, de la mente nuestra como hijos del Señor, es que mana la vida. Ahí está la vida, ahí es donde Dios ha depositado su espíritu en nosotros. Y podemos entonces nosotros disfrutar de todos los beneficios, de las promesas y las maravillas que Dios tiene de antemano preparadas para nosotros. Espiritualmente, cuando el corazón del creyente se endurece, oiga lo que voy a compartir ahora. Cuando
El corazón del creyente se endurece por las adversidades, porque tropieza una y otra vez, porque no ha madurado, porque no ha entendido qué es lo que es la vida en el Espíritu, qué es lo que es andar en el Espíritu, qué es lo que es andar en vida nueva. Cuando él no está plenamente convencido que las cosas viejas pasaron y tropieza una y otra vez, su corazón se va endureciendo. De igual manera, como existen enfermedades y trastornos físicos que afectan la salud del corazón que bombea la sangre, produciendo una enfermedad que se llama arteriosclerosis, que es dicen los especialistas, que es, y lo encontré en un diccionario, dice que es un endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de placas de colesterol o lo que nosotros llamamos grasa en las paredes arteriales, que pueden llevar a la persona a la muerte física. Ahora, el corazón del creyente, cuando una y otra vez es exhortado, recibe la predicación, recibe las enseñanzas, las tiene en poco, por un oído le entra, le sale por el otro, no la pone por obra, su corazón se va engrosando, su corazón se va engrosando, su corazón se va engrosando y se llega un momentico a rebeldizar en contra del Señor. Pero hoy ruego al Señor que esta palabra penetre, traspase las intenciones de tu corazón y puedas ser quebrantado y humillado ante la presencia del Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra y fructifique y te puedas gozar en la presencia de nuestro Señor y Dios. En ocasiones Dios endurece, mi hermano. Dios soberanamente tiene el poder y la facultad de endurecer los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y su poder. Hermano, ¿cómo así? Entonces Dios al que Él quiere endurece y a otros sí, Él lo hace soberanamente. Ejemplo tenemos. En el libro de Éxodo encontramos allí a un personaje llamado el faraón de Egipto. Dios endureció su corazón. También usted lo puede leer allá en Romanos capítulo 9, 10 y 11, cuando Pablo habla de la futura restauración de Israel y habla de la soberanía del Señor, que Dios endureció el corazón del faraón egipcio. Pero a cambio, encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 16, verso 14, a un personaje, a una mujer llamada Lidia, que Dios dice que abrió su corazón para que recibiera la palabra. Dios es soberano. Él puede hacer como bien tenga en su perfecta voluntad, obrar en justicia y nunca ser tenido como un Dios injusto. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden endurecer el corazón del creyente. Al referirme a él, podemos hablarlo de manera alegórica, para hablar de la mente del ser humano. Se endurece por la rebeldía, por el descuido en la comunión con el Señor, por no asistir a los servicios, por no dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, por no tener un tiempo a solas con el Señor, por no participar de los servicios que por la misericordia del Señor tenemos ahora la oportunidad de disfrutar a domicilio, sintonizando un computador, un televisor inteligente, un celular y recibir la palabra de Dios. La falta de comunión, la falta de compartir con los hermanos va endureciendo, va endureciendo. Cuando viene el dardo, la saeta del enemigo, serás una presa fácil para caer en los lazos del tentador. Pero si hoy tomas la decisión inteligente, sabia, de rendirte y de quebrantarte ante la presencia del Señor, la palabra del Señor puede cambiar tu vida y podrás entonces reinar en vida y disfrutar de las maravillas que Dios tiene preparada para ti. Algo que daña el corazón de todo ser humano y también afecta en ocasiones a los creyentes es el resentimiento, hermano. El resentimiento, la falta de perdón. Esto roba la paz, produce deseos engañosos, trae frustración, división,
produce en tu interior que broten raíces de amargura. Pero por el contrario, cuando tú eres ofendido, recibes una afrenta de alguien, de un familiar, de un hermano en la fe, lo perdonas. Este perdón que tú le concedes al que te ha ofendido produce en tu interior una profunda paz. Vas a disfrutar de los beneficios de la paz del Señor. Y no digas si alguien te ofendió, si alguien te faltó, si así fuera el caso, si alguien te faltó, no digas no puedo perdonar. No tengo amor para perdonar lo que Él me hizo. Esto no tiene perdón de Dios. No lo digas. Guarda, atesora esta palabra, porque esta palabra producirá vida en ti. Sí puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Yo puedo perdonar con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así lo escribió Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Acuérdate de ese texto. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. El Señor nos llama por su palabra a que vivamos por la fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Esta es una promesa del Señor, es un llamado de parte del Señor. Y cuando habla de que el justo por la fe vivirá, no solo se está refiriendo al tema de la salvación y al perdón de los pecados, sino que todas las promesas y todos los beneficios que hemos recibido de la obra perfecta de Cristo en Jesús, nosotros debemos recibirlas por fe. O sea que por fe tú y yo debemos creer que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Perdona, libera, desata al que te ofendió para que vengan sobre ti y sobre la otra persona tiempos de refrigerio y podamos vivir como dijo el salmista. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es poder habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí entonces enviará Dios bendición y vida eterna. Ahora, quiero entrar aquí el tiempo ha avanzado y no quiero terminar sin llegar a este punto que tengo aquí. ¿Por qué motivo, escuche esta pregunta que tengo aquí, por qué motivo el Señor ordena amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? ¿Por qué? Porque usted alguna vez se lo ha preguntado y en ocasiones de pronto pudo haber tenido este pensamiento, esta pregunta, pero Mateo, permítame, y yo leo en el Evangelio según Mateo, capítulo número 22, verso 37. La escritura en este pasaje nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escúchelo ahí. Ahora, vamos a comparar este pasaje de Mateo 22:37 con lo que Jesús mismo dijo allá en Marcos capítulo 12, versículo número 30. En este pasaje de Marcos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El Señor le añade y con toda tu fuerza, o sea, con todo tu ser. El Señor dice, ¿por qué Dios nos ordena que le amemos con toda la mente? Porque Él sabe que allí fue donde Satanás, el adversario, el destructor, causó el daño en los primeros seres vivientes, Adán y Eva, en la mente. Sembró la duda, sembró la envidia, sembró el celo. Dice, con que Dios ha dicho. O sea, ellos quisieron ser como Dios, quisieron tomar el lugar de Dios, codiciaron, desearon y se rebelaron
en contra del Señor. Por eso entonces Él nos ordena, nos manda que le amemos con toda la mente para que no haya espacio para que las saetas, los dardos y toda la sutileza demoníaca de Satanás cause daño en el corazón de sus hijos, de sus pequeños, de sus ovejas. En el pasaje de Mateo 22:37, si lo comparamos con Deuteronomio 6:4, podemos darnos cuenta que Jesús es el mismo que entregó este primer mandamiento a Moisés. Ahora en Mateo, Él le añadió con toda tu mente. La mente debe estar guardada por la palabra del Señor. Debemos guardar nuestra mente, llenarla de la palabra, llenarla de alabanza, llenarla de cánticos espirituales, llenarla de palabras de vida. Ahora, ¿quién mejor que Jesús puede conocer el daño que causó el pecado en el corazón del ser humano? Ahora, Él nos ordena que le amemos con toda la mente. De allí, el apóstol Pablo recibió revelación cuando él describe en la carta a los Efesios capítulo 6, donde tomamos como bases de la lectura en el día de hoy, una descripción de las armas espirituales para poder enfrentar y soportar los dardos, las saetas del enemigo, que día a día él no descansa. Este es un enemigo que no da tregua. Él no da espacio a diálogo de paz, a mesa de diálogo, ni nada. Él no da espacio para eso, ni reunión con las Naciones Unidas, ni con la OTAN. Él no da tregua en esta guerra. Pablo entonces nos dice que debemos estar atentos, persuadidos de cuáles son las astucias y las artimañas de Satanás, y nos indica cuáles son las armas que debemos tomar para protegernos contra todos los embates de nuestro enemigo, porque Pablo, siendo el predicador, el siervo del Señor que recibió las doctrinas de la gracia, y la gracia del Señor dice que el que está en Cristo, en él no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Pablo temía que Satanás, al igual como engañó a Eva, engaña a los creyentes y los desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Eso me llama la atención. El que enseña a Pablo que el amor echa fuera el temor, él temía de que la iglesia fuera engañada y desviada de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque desprotegen su mente, desprotegen de la comunión del Señor y son presa fácil de los dardos del enemigo. En Efesios capítulo 4, versículo 23, el apóstol nos invita, nos da la orden, el mandamiento. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El pecado causó daño en la mente del hombre. Y solo, mi hermano, solo cuando somos transformados por el poder de la palabra de gracia, tendremos la mente de Cristo. Tendremos la capacidad, el poder y la facultad de poder transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento a la luz de las Escrituras. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, que ya no nos conformamos a este siglo, sino que por medio de la comunión con el Señor transformamos nuestra mente, esa información que traemos de nacimiento, de ruina, de derrota, de fracaso, a una mente llena de victoria, de paz, de gozo y de libertad en Cristo Jesús. Por naturaleza, la mente del hombre es impía, es perversa, está llena de maldad. En pocas palabras, no tendría arreglo si la sangre de Jesús no borrara sus pecados. El autor a los Hebreos, allá en el capítulo 9, verso 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, llámese aquí mente, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Aquí el autor a los hebreos nos está diciendo que solo el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, puede limpiar nuestras mentes que vienen sucias por el pecado, contaminadas por el pecado de Adán, que le fue transferido por Satanás, el engañador. Él es el único que puede cambiar y renovar nuestra mente para que de esta manera sí podamos servirle al Señor con una limpia conciencia, honrarle, predicarle, cantarle, sometiéndonos a nuestras autoridades espirituales. Nuestra mente es el campo de batalla, hermano, donde lo he dicho en otras ocasiones, nuestra mente yo lo comparo como los grandes aeropuertos de las capitales principales del mundo, donde llegan los Airbus 380, los 320, los jet, los 747, avionetas, helicópteros. Esto lo comparo yo con pensamientos que te llegan de fracaso, de ruina. Alguien dijo en cierta ocasión que no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que estos pájaros hagan nido en mi cabeza o en mi mente. Dicho de otra forma, lo que este pensamiento nos quiere enseñar es que podemos aplicarlo a nuestra vida, que no podemos evitar que los malos pensamientos, los malos deseos, las cosas impuras, los estados de algunas veces de tristeza, de depresión, ronden tu mente y tu corazón. Pero lo que tú como buen soldado de Jesucristo sí puedes evitar con el poder de la palabra del Señor, revestirnos, usar del casco, su escudo, para evitar que esas palabras se aniden en tu interior y te lleven al fracaso y a la derrota. Ojo, iglesia, en el diccionario de Dios, esta palabra fracaso y derrota no fueron escritas para sus hijos, porque Él venció en la cruz al engañador, al sutil destructor, y lo despojó dejándolo en vil vergüenza, derrotándolo para hacernos a nosotros, su iglesia, a sus pequeños, a sus ovejas, más que vencedores por el puro afecto de su gracia. A Él, Señor, sea la gratitud por todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros, darnos vida cuando estábamos muertos, darnos fe, esperanza, salvación, sanidad, liberación por medio del poder de su palabra. Para amar al Señor es imprescindible involucrar la mente. No puedes amar al Señor separando tu mente. Tu mente debes llenarla de la palabra de tú y yo debemos llenarla de la palabra del Señor. Alguien podría preguntar, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Lo cual considero que es una pregunta importante. Pero debemos partir de este principio espiritual, que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo le amamos a Él. Escuche, hermano, nosotros como iglesia le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, la única forma en que un impío y pecador pueda pasar de muerte a vida es que abra su corazón y reciba las palabras de gracia de su evangelio, de lo que está escrito en el texto sagrado, para que pueda él también pasar de muerte a vida y poder andar con una mente en reposo, en paz y tranquilidad, y también poder disfrutar de los beneficios que Cristo Jesús obtuvo para su iglesia en la cruz del Calvario. Satanás siempre va a atacar la mente porque él sabe que con la mente es que nosotros le servimos al Señor. Él sabe que con la mente, nuestra mente está relacionada íntimamente con la adoración al Señor. Nuestra mente está relacionada con el servicio al Señor, con la consagración al Señor. Y Él busca apartarte de la sincera fidelidad a Cristo. En el pueblo del Señor abundaba una condición de religiosidad, pero no de espiritualidad. Habían conductas que guardaban los rituales de la ley, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, pero no había una sincera espiritualidad porque sus mentes no habían sido
transformadas, no habían sido renovadas. Por eso que Cristo Jesús en Mateo capítulo 15, verso 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, o sea, su mente está lejos de mí. Permita el Dios del cielo que en esta noche tu mente y tu corazón se acerquen al Señor por el poder de su palabra, y esta palabra reine y sea sembrada en tu corazón y produzca abundante fruto para la gloria del Señor. Recuerda, Cristo Jesús venció y esa victoria nos ha dado una mente nueva, renovada por el poder de su palabra. Termino con este texto sagrado que Dios inspiró al profeta Isaías. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos su palabra, hermano. Ella es fiel y verdadera. En Cristo hemos obtenido victoria y Él nos ha hecho más que vencedores por medio de su muerte, por medio de su gracia. Nos llamó al reino suyo, un reino inconmovible. Paz, mis hermanos, ten paz, disfruta de abundante paz. La mente de Cristo y su paz gobierne todo tu ser, de hoy, mañana y siempre. Al Señor sea la gloria, la alabanza por los siglos y los siglos, que puedas tener una mente libre de conflicto, guardando su palabra, sirviéndole y honrándole todos los días de tu vida. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, mis hermanos. Que esta palabra sea de edificación a nuestras vidas. Hasta una próxima ocasión. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.